Hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo desde este fin de semana, Gonzalo, y además es la portada en los periódicos más importantes del planeta. Y tiene que ver con lo que pasó este fin de semana entre Ucrania y Rusia. Y esta operación araña, creo que la llamaron, ¿no? La operación araña, si no me equivoco. Telaraña. Telaraña. Esta operación telaraña, que es una de las cosas más impresionantes que hemos visto en la guerra moderna, digámoslo así, de lo que logró Ucrania con Rusia, de poder infiltrar territorio ruso con drones. Y pues yo no sé, usted nos puede explicar específicamente qué fue lo que pasó y cómo sucedieron las reuniones ayer en Turquía, en donde se estaban pues sentando a la mesa tanto representantes de Rusia como representantes de Ucrania, a ver si se lograba pues algún tipo de acuerdo entre las partes. Pero pues esto parece que las tensiones han escalado por cuenta de ese ataque importante que le propinó Ucrania a Rusia, creo que el más importante en los 3 años de guerra. Sí, Camila, sin duda alguna vamos a ir paso a paso y yo quiero comenzar trayendo a colación un mapa para que la gente entienda qué fue lo que ocurrió el fin de semana y a qué puntos de Rusia Ucrania atacó. Porque fueron diferentes, ¿no? Fue Ivanovo, fue Belaya, fue Olenya. Fueron 5 puntos, Camila, de Rusia que Ucrania atacó. En un ataque sin precedentes, un ataque que según el propio presidente Volodymyr Zelensky se creó a lo largo de 1 año, 6 meses y 9 días, Camila. Eso fue el tiempo que se tomó Ucrania para desarrollar este ataque, que estuvo compuesto de 117 drones. La pregunta que muchos se hacen, Camila, es, bueno, ¿cómo Ucrania ataca 5 puntos de Rusia? Uno de ellos está a 8.000 kilómetros de la franja o de la frontera con Ucrania. Pues de una manera maravillosa, Camila. Los drones ingresan a Rusia a través de camiones que movían productos de contrabando. Le traigo una imagen. Los drones estaban dentro de unas cajas de madera que estaban a su vez dentro de unos camiones que iban transportando productos de contrabando. Y en esos camiones iban los transportistas apostando, cada uno de los mismos, cerca de estas bases militares. Y estas bases militares, Camila, lo interesante es que tenían estacionadas aviones o sistemas aeronáuticos nucleares que son destinados para atacar a Ucrania. Son destinados para tener ese componente militar que pueda destrozar a Ucrania. Lo que hizo Volodymyr Zelensky y compañía fue darle directo a esos puntos que acabamos de mostrar en los mapas, a acabar con 40 aeronaves que tenían un componente nuclear en un proyecto que duró 1 año, 6 meses y 9 días. Pero ¿y qué pasó? Dígame. Pero además entiendo, Gonzalo, discúlpeme que lo interrumpa, que los aviones que lograron impactar desde el ejército ucraniano con esos drones que ingresaron a través de unos camiones con cajas de contrabando son los aviones que utilizaba Rusia precisamente para bombardear Ucrania y sí, eran un número importante. ¿Cuántos aviones fueron? ¿Fueron como 40, si no me equivoco? 40. Fueron 40 aviones según Ucrania. Que fueron atacados por 117 drones. Estos aviones, Camila, que algunos de ellos tenían capacidad incluso nuclear. Ha sido el ataque más certero, más duro que ha recibido Rusia, el más eficaz que ha realizado Ucrania, y esto ha generado una serie de comentarios del lado ruso. Medvedev, que es el ex primer ministro de Rusia, mano derecha de Vladimir Putin, ha dicho que Ucrania va a pagar por lo que hizo y que las armas nucleares están listas para ser disparadas directamente a donde se encuentren ellos. Cuando Medvedev habla de ellos, habla de la estructura política militar que rige hoy sobre Ucrania. Pero a ver, esto no ha detenido las conversaciones de un lado y de otro, Camila. ¿Por qué? Porque a pesar de que este ataque fue el día sábado, ayer se sentaron los rusos y los ucranianos. Ahí le voy a mostrar una fotografía de lo que fue la reunión en Estambul, en donde estaban conversando, Camila, por segunda vez en menos de 3 semanas. Lo interesante es, bueno, ¿qué está pidiendo Rusia? Camila, yo no sé si usted puede dialogar con alguien que le está imponiendo unas condiciones que son casi que imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque Rusia le dijo ayer a Ucrania, oiga, vamos a llegar a un cese al fuego, pero
usted tiene que cumplir lo siguiente. Usted tiene que prohibir las actividades militares de otros estados en Ucrania. Por ejemplo, la actividad militar alemana o de los Estados Unidos. Ahí déjeme lo interrumpo, Gonzalo, porque ya que usted menciona Alemania, sobre esto que nos está contando de lo que pasó el fin de semana, que como les digo, es la portada en los periódicos del planeta, es que cuál es el papel de Occidente y cuál es la amenaza que puede imponer Rusia sobre Occidente. Y cuando hablamos de Occidente, hablamos principalmente de Europa y del Reino Unido, porque había un acuerdo, o por lo menos un acuerdo tácito entre Rusia y los miembros de la OTAN, era que le podían dar armas a Ucrania para defenderse, no para atacar. Y esta fue una operación de ataque impresionante, en donde acabaron con 40 aviones bombarderos, que además creo que era de la época de la Guerra Fría, que son los aviones que utilizaba Rusia para bombardear Ucrania. Entonces, al Ucrania estar utilizando las armas que le entrega Occidente, que le da Alemania, que le da Turquía, que le da Francia, que le dan los Estados Unidos para atacar y no solo para defenderse, inmediatamente el Kremlin dicen, señores, esta es una guerra con todos. Y por esa razón, el Reino Unido y su primer ministro, el señor Keir Starmer, dio una declaración en donde, mire, hay una frase muy impresionante que dice el primer ministro del Reino Unido cuando dice que en estos momentos, después de lo que está pasando y después de lo que sucedió este fin de semana entre Ucrania y Rusia, el Reino Unido está enfrentando una amenaza mucho más seria y mucho más impredecible que cualquier otra amenaza que ha recibido el Reino Unido desde la Guerra Fría. Y ya le está diciendo al Reino Unido, nos tenemos que preparar para la guerra y tenemos que estar listos. Aumenta el gasto militar, por supuesto, e incluso pone la conversación sobre los colegios, en donde dice que la gente joven tiene que saber la importancia de lo que significa defender el Reino Unido en caso de un posible ataque. Entonces, esto del fin de semana es un tema mayor que no habíamos visto en estos últimos 3 años de enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Repito, Camila, porque las exigencias de Rusia son imposibles de cumplir. Yo le decía, la prohibición de estas actividades militares de otros estados en Ucrania, Alemania y Estados Unidos. 2, que Ucrania no tenga ningún tipo de estatus nuclear. 3, un número máximo de militantes o miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 4, vamos a levantar o tiene que Occidente levantar todas las sanciones económicas en contra de Rusia. Obviamente, incluso además agregan en el documento algo que creo que es imposible, Camila, de que ocurra, de que Ucrania se olvide, digamos, de lo que Rusia ha hecho en unas zonas ya capturadas. Además le dice a Ucrania, oiga señor, usted me tiene que dar todos los territorios que yo he conquistado, incluso Crimea, que no viene al caso en este momento del conflicto desde hace 3 años. Ucrania le dice, pues lo siento, eso no va a ocurrir. La reunión duró 1 hora y 10 minutos, Camila. Fue en el Palacio de Siragán, allá en Estambul. Y lo único que se acordó, que es, digamos, un paso importante, es que ambos países van a intercambiar prisioneros. Prisioneros que van a ir de 1000 a 1000 y tienen condicionantes. El primero, prisioneros que tengan algún tipo de enfermedad grave, y lo segundo, prisioneros que sean menores de 25 años. Lo que dijo ayer el señor Erdogan, que es quien está empujando estas conversaciones, es: yo abro la puerta de la habitación para que en una mesa de 4 sillas estén sentados Putin, Zelensky, Trump y mi persona. Todos han dicho que sí. El único que no ha dicho que sí es el señor Vladimir Putin. Sí, es que de Putin no se puede esperar nada, Gonzalo, pues porque Putin, de lo último que ha hecho es sacar una estatua de Stalin, revivir a Stalin cuando hubo una época de desestalinización, y él lo que hace es volverlo a sacar, a que le saquen flores y que se vuelva otra vez el culto a semejante asesino, genocida. Pero mire, sobre esto, este ataque, Camila y oyentes, este ataque de Ucrania, unos analistas bélicos en el New York Times dieron todo el análisis que hicieron fue magnífico, porque decían varias cosas. Pues primero, que es una minimización de gastos, o sea, drones de $600 para acabar aviones de $100 millones, es decir, con minimización de recursos, maximización del daño, un daño increíble. Por otra parte,
volvieron a usar un término que yo no lo veía desde los 80. En los 80 había una serie de televisión que era muy famosa, que se llamaba MacGyver, y ellos dicen que estos drones y que estas armas que están usando son un verbo que ellos se inventaron que se llama MacGyvering. MacGyver era un personaje que siempre solucionaba las cosas cacharreando, haciendo lo que decimos en Antioquia, cacharreando, que es como haciendo pequeños arreglos o con pequeños instrumentos. Entonces, que ese tipo de armas otra vez están tomando fuerza porque es armas como digamos, con la creatividad por la falta de recursos. Y lo otro es que ellos dicen que ya Ucrania no piensa, pues por ahora no piensa seguir teniendo estrategia pues y táctica militar o trabajar militarmente con los Estados Unidos por varias razones, no solamente por la posición de Trump ante Putin, sino por algo básico, y es, decían analistas militares, pues un país donde se está hablando de ataques por Signal, donde se están intercambiando mensajes, pues no es seguro trabajar militarmente con ellos, y Ucrania dice, nosotros no vamos a permitir que nuestros secretos militares, porque esos se han tienen a todos los militares como en una cápsula. Yo no sé si ustedes vieron las fotos de quienes mandaron los drones, parecían gamers, era impresionante verlos vestidos de militares y como gamers, y decían, esta gente, estamos mirando que no haya filtración y mucho menos que se maneje táctica militar por Signal. Ana Cristina, MacGyver con un corta uñas podía detener que un avión cayera, sí, algo así, me acuerdo mucho, o sea, se sacaba de todo lado cualquier herramienta y hacía unas cosas espectaculares. Pero mire, Camila, esto se veía venir, porque la semana pasada, acuérdese usted que el mismo canciller alemán dijo que a Alemania, o que Occidente mejor, le quitaba todas estas prohibiciones de utilizar armas de largo alcance que tenía sobre Ucrania. Antes, estas armas que entregó Occidente a Ucrania solamente podían ser utilizadas para atacar bases militares estratégicas de Rusia en territorio ucraniano ocupado. A partir de la semana pasada dijeron no, se puede utilizar porque Rusia sigue bombardeando ciudades importantes, hospitales y demás a Ucrania, así que nosotros vamos a levantar esta prohibición. ¿Que se va a complicar la guerra? Yo creo que sí, Camila, yo creo que ya es evidente con lo que pasó este fin de semana. La pregunta es si Alemania, Reino Unido y Francia levantaron estas prohibiciones la semana pasada, ya deben estar preparados, ya deben tener algo preparado, porque no creo que hubieran levantado estas prohibiciones sin tener ninguna precaución. Y dos, creo que también acá es clave el papel de Estados Unidos, o se está alejando de esto y realmente va a dejar a Ucrania y Rusia solos negociar, o se va a meter más en la mediación. Yo creo que ahí todavía no tenemos claridad sobre lo que quiere hacer Donald Trump. Donald Trump quiere que se acabe la guerra, Jennifer. Básicamente Donald Trump quiere el Nobel de Paz. Bueno, pero a ver, yo no sé si quiere el Nobel de Paz o no, pero él quiere que se acabe la guerra, punto. Para su beneficio, para concentrarse en otros temas. Donald Trump quiere que se acabe esto porque además fue una promesa de campaña. Y Donald Trump no ha cumplido su promesa de campaña, que era acabar con la guerra en 48 horas. Ya vamos para más de 120 días y sigue el conflicto. Aquí se ha introducido un nuevo jugador, que es Turquía, que le está abriendo la puerta a ambas partes para que se sienten a negociar. Hoy Zelensky está en Letonia diciendo, nosotros dimos este golpe certero a Rusia porque Rusia de alguna u otra manera siempre nos deja mal y no quiere llegar la paz. Ahora, yo sí le quiero traer un audio que usted mencionaba, Camila, que es importante destacar. Lo que dijo el señor Stammer en el Reino Unido. El incremento del Reino Unido en el gasto militar va a ser del 2.5% del Producto Interno Bruto. O sea, va a haber un incremento de 1.800 millones de euros en temas armamentísticos, sobre todo temas nucleares. El señor Stammer dijo, vamos a construir 12 submarinos nucleares de ataque para enfrentar el más grave, digamos, o la más grave amenaza que tenemos desde la Guerra Fría, que es Rusia. Escuche lo que le dijo justamente ayer a los ciudadanos el señor Stammer. We are moving to warfighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready. To deliver peace through strength. Every part of society, every citizen of this country has a role to play. Ahí lo que le dice a los ciudadanos, Camila, es básicamente todos tenemos que jugar un papel.
todos tenemos que estar a puertas de prepararnos frente a esta amenaza que significa Rusia. Y esto lo que deja en evidencia es que el debate que hemos tenido a lo largo de diferentes meses, Camila, es la alarma y la alerta que hoy en día el Reino Unido y la Unión Europea tienen sobre la lejanía de Estados Unidos como el soporte militar del viejo continente. El viejo continente no produce armas en este momento y si las produce son mínimas en cuanto a cantidades se refiere. El gran suplidor de armas en el mundo es Estados Unidos y tras la actitud de Vladimir Putin, todos están buscando decir, nosotros tenemos que armarnos. Digo casi todos porque Polonia, digamos que ha cambiado de bando, dirían algunos. Pues Polonia ha cambiado de bando porque este fin de semana tuvieron elecciones, si no me equivoco. Ya vamos a hablar de Polonia y de lo que significa esas elecciones y cómo, pues digamos, el más cercano al señor Putin ganó las elecciones después de que las hubiesen suspendido. A mí lo que más me llamó la atención, Gonzalo, de lo que dijo el primer ministro del Reino Unido es decirle a los colegios, es decir, acá vamos a incorporar este discurso dentro de la educación y dentro de la gente más joven para que la gente más joven entienda la importancia de hacer parte de las fuerzas militares y cómo las fuerzas militares son fundamentales para el Reino Unido, que ha sido un periodo durante pues mucho tiempo y cómo eso tiene que ser parte de la conversación. No se veía, y él lo decía, esto desde la Guerra Fría. No, o sea, aquí obviamente hay una importancia, Camila, de lo que dice Stammer y va muy ligado a lo que también dijo Emmanuel Macron, preparando la ciudadanía a lo que se va a hacer, a lo que se podría convertir en un conflicto ya a gran escala, tomando en cuenta la actitud de Vladimir Putin. Stammer lo que está haciendo es seguir los pasos de Emmanuel Macron, del gobierno francés, gobierno que entregó panfletos incluso a la ciudadanía de cómo prepararse ante un posible ataque, un ataque nuclear incluso, y aquí Stammer lo está diciendo, todos nos tenemos que preparar porque la actitud de Vladimir Putin es incluso mucho más peligrosa que la actitud que tenía la Unión Soviética en la Guerra Fría. Pues es la noticia del fin de semana, la noticia internacional, que ahí les estábamos mostrando los mapas, las fotos, las declaraciones de lo que puede ser un recrudecimiento o un escalamiento del conflicto en Europa después de lo que pasó con esta operación telaraña. Yo lo había visto como araña, pero bueno, telaraña de parte de Ucrania, una operación de inteligencia impresionante de cómo a través de estos camiones lograron meter en territorio ruso unos drones y con esos drones terminaron atacando los aviones, 40 aviones que utilizaba Rusia precisamente para bombardear Ucrania y Occidente, entre ellos pues Alemania, el Reino Unido, diciendo aquí nosotros nos tenemos que preparar porque en cualquier momento pues acá puede haber un enfrentamiento con los rusos. Son de las cosas que pasaron este fin de semana, pero de otras cosas que sucedieron